¿Sabían ustedes que el 50% de la población mundial sufre o ha sufrido en algún momento de su vida de dolor cervical? Es muy importante esto, y yo lo veo en el consultorio. Pero como si esto fuera poco, la cervicalgia generalmente se asocia con dolores de cabeza y dolores de hombro, haciendo que sea una patología realmente muy molesta. En este video les voy a explicar por qué se generan los dolores en la región cervical, qué lo produce, cuáles son los síntomas y, por supuesto, cuáles son los mejores tratamientos. Comenzamos. La columna cervical está compuesta por 7 vértebras, pero tiene una particularidad. Las dos primeras se llaman atlas y axis. Tienen nombre propio, algo que no ocurre con ninguna otra vértebra. ¿Y por qué es esto? Porque cumplen una función extraordinaria, es decir, la tríada atlas, axis con el occipital están en una relación muy íntima, muy estrecha articular y que cumplen una doble función, tan importante como complementarias. Por un lado, tienen que tener mucha resistencia. La cabeza de un ser humano pesa entre 5 y 6 kilos. Y frente a un movimiento brusco, un golpe, un traumatismo, tiene que tener mucha resistencia y no romperse. Pero también es el sector corporal que une la cabeza con el resto del cuerpo. Entonces tiene que tener mucha capacidad de movilidad articular. Bueno, después de esto continúan 5 vértebras más, que si bien son más comunes, cuentan con un canal medular mucho más amplio. A ver, la médula espinal es ni más ni menos que la continuación del cerebro y en este nivel, más cerca del cerebro, es muy ancha. Entonces tiene que alojarla y tiene que protegerla muy bien porque tiene muchas terminales sensitivas. Ahora, de entre las vértebras emergen las raíces nerviosas que salen de la médula y van hacia todo el cuerpo, ¿no? Hacia los brazos sobre todo, hacia la cabeza. Y entre las vértebras, los discos intervertebrales, que son una sustancia bien gelatinosa, bien esponjosa y que cumplen una doble función. Por un lado, amortiguan el movimiento de las vértebras y por otro lado, hacen, como decimos siempre, de adaptador articular para brindarle a la columna vertebral la gran movilidad que la caracteriza. Ahora bien, ya nombramos cuáles son los 4 componentes que necesitamos entender para poder empezar a hablar de cuáles son las patologías que podemos sufrir. Las vértebras, la médula, las raíces nerviosas y los discos intervertebrales. Vamos a empezar hablando de la rectificación cervical. A ver, la columna tiene que tener curvas hacia adelante y hacia atrás. Si tiene una curva hacia los costados, es patológica y se llama escoliosis. Les dejo el enlace del video de escoliosis para que lo vean bien en detalle. Pero como decía, las curvaturas tienen que ser hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, en la columna cervical y en la columna lumbar tiene que haber lo que se llama lordosis, que es una curvatura a concavidad posterior. Es decir, la curvatura tiene que ser hacia adelante. Por el contrario, en la columna media dorsal y en la sacrocoxigia tiene que haber lo que se llama cifosis y es una curvatura a concavidad anterior, es decir, la curvatura hacia atrás. Entonces sería lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar, cifosis sacrocoxigia, hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué? Porque algo que es curvo tiene el efecto de fuelle y es más resistente. Algo que es recto es mucho más rígido, por lo tanto es algo más frágil. Cuando nosotros perdemos la curvatura, la lordosis fisiológica cervical, vamos a tener sintomatología. Y si esto es una inversión, es decir, la curvatura no solo se perdió, sino que se fue hacia atrás, los síntomas van a ser aún peores. ¿Y cuáles son? Por un lado, seguramente vamos a tener dolor de cuello, de cabeza y de hombros. Pero también vamos a sufrir mareos, inestabilidad. Muchas veces movemos la cabeza de golpe y se nos da vuelta todo, o nos levantamos de la cama y sentimos que no estamos bien afianzados. También podemos tener acúfenos, que son esos pitidos, esos zumbidos que sentimos como adentro de la cabeza. Podemos tener vista borrosa, como que no podemos enfocar bien, como dolor de los ojos, como si nos estuviesen pinchando el ojo de adentro para afuera, con un dolor irradiado hacia la cabeza. Podemos sentir embotamiento, que es como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro. Podemos tener fallas de la memoria, como que a veces no nos salen los nombres, no nos salen las palabras. E incluso podemos tener palpitaciones y sensación de falta de aire. ¿Y por qué es esto? A ver,
La sangre llega al cerebro por varios canales vasculares. Cuando hay un trastorno en la forma de la columna cervical, se van a ver afectados también estos canales vasculares y no va a llegar bien la sangre al cerebro. Bueno, con la sangre llega el oxígeno. No hace falta que les explique lo que pasa si no llega el oxígeno al cerebro. Vamos a tener todos estos síntomas. Entonces, el cerebro le da la orden al corazón que mande más sangre, que bombee más sangre, y a los pulmones que ventile más oxígeno, pero no va a pasar. Entonces, tomamos más aire, tenemos suspiros, bostezos, pero no va a llegar, porque el problema no está ahí. Incluso muchas veces vamos al cardiólogo, al neurólogo, hacemos un electrocardiograma, una ergometría, una resonancia de cerebro y sale todo normal. ¿Por qué? Porque el problema no está ahí. El problema está en el pasaje de la sangre hacia el cerebro. ¿Cuáles son las causas que nos pueden generar una rectificación cervical? ¿Por qué puede pasar esto? A ver, por un lado, como la escoliosis, puede ser una cuestión congénito-genética, pero en general tiene que ver con algún traumatismo, algún golpe, muchas veces un golpe de puño, un accidente con una superficie mojada, nos patinamos y nos golpeamos la nuca contra el piso, o el más común de todos, estar adentro del auto esperando que cambie el semáforo y ser embestidos por detrás por otro vehículo. Esto va a generar lo que se llama whiplash o latigazo cervical, y es un movimiento muy brusco hacia atrás y hacia adelante que va, primero, a generar un espasmo muscular provocando la rectificación, pero también va a dañar algo que se llama ligamento común posterior y que es una contención periférica de la columna, haciendo que a través del tiempo, incluso de los años, se vaya dañando. La gente me dice, pero yo este accidente lo sufrí hace 10 años. Sí, con más razón se acumula producto de las malas posturas, muchas veces el teléfono, el iPad, la computadora. Estamos todo el tiempo mirando hacia abajo, la tele en la cama. Estar acostados, acostadas en la cama con el celular mirando la tele hace que se incremente la mala postura, y si a esto le agregamos el condimento de el estrés, los nervios, la vida cotidiana, hacemos un desastre. ¿Cuáles son los tratamientos para la rectificación cervical? A ver, tenemos que hacer lo que se llama terapias manuales combinadas. Esto es muy importante. A ver, la quiropraxia es una técnica de alta velocidad en la cual se trabajan las articulaciones vertebrales. Son técnicas muy precisas y lo que intentamos hacer es desbloquear articulaciones, mejorar la armonía articular, no solamente de la columna cervical, sino también de toda la columna en general. Pero también podemos combinarlo con osteopatía, que si bien también trabaja las articulaciones, lo que vamos a intentar hacer es mejorar todo el componente de los tejidos blandos, los músculos, los tendones, los ligamentos, las fascias. Con todo esto lo que vamos a intentar hacer es rearmonizar tanto las cuestiones articulares como las cuestiones de los tejidos blandos. Pero también es muy necesario trabajar sobre las cadenas musculares. Muchas veces tenemos lo que se llama el síndrome de la corbata corta. Nosotros en el pecho tenemos la cadena anterior respiratoria que cuando está muy acortada, como decíamos antes, producto de estar todo el tiempo mirando hacia abajo, vamos a tener una corbata corta que por más que intentemos subir no nos va a dejar. Entonces, con terapias posturales como el RPG, Reeducación Postural Global, o el método 3 escuadras, vamos a intentar armonizar las cadenas musculares anteriores y posteriores sobre todo, para de esta forma, en conjunto con las terapias articulares que nombramos antes, poder hacer que esto sea a largo plazo, porque si no, vamos a mejorar por 1 o 2 días y después vamos a volver con los síntomas. Vamos a pasar a la segunda patología, que tiene que ver con las hernias de disco o protrusiones discales. Los discos son de una sustancia gelatinosa, bien blanda, están compuestos en un 80% de agua y contenidos adentro de unos anillos de fibrocartílago que le hacen de envase, y si bien son muy resistentes, se pueden deformar o incluso se pueden romper, y el contenido pierde su domicilio comprimiendo estructuras periféricas, y como dijimos, hacia posterior está la médula y hacia los costados están las raíces nerviosas. Entonces, tanto una protrusión discal como una hernia muy probablemente nos va a dar sintomatología. Si está comprimiendo la médula, vamos a tener dolor cervical y sobre todo de cabeza con los mareos tan característicos. Pero si comprime una raíz nerviosa, seguramente vamos a tener sintomatología en alguno de los brazos. Inclusive podemos tener sensación hasta en las manos, en los dedos. ¿Y cómo se puede sentir esto?
Por un lado, dolor, obviamente, y sobre todo a predominio nocturno. Esto suele despertarnos de noche. Pero podemos tener también parestesias, ¿no? Esta sensación de falta de sensibilidad, hormigueo en el brazo, en las manos, sensación eléctrica, como que nos va una correntada eléctrica en el brazo, en toda la mano, e incluso podemos sufrir falta de fuerza muscular y cuando estamos con una taza en la mano se nos cae de manera inexplicable, perdemos la fuerza y se nos cae. Esto quiere decir de que están comprimiendo una de las raíces nerviosas y esto es producto probablemente de una hernia de disco. ¿Cuáles son los tratamientos que podemos hacer para una hernia o una protrusión discal en el sector cervical? Por un lado podemos intentar con ozonoterapia. El ozono es un gas que está compuesto por oxígeno, no tiene medicación, por lo cual prácticamente no tiene contraindicaciones y se aplica no adentro de la columna, sino en los músculos paravertebrales. Es bastante superficial, pero el ozono, por su propiedad de gas, difunde y se posa en contacto con los discos intentando que se retraiga, ¿no? Que se contraiga, en el mejor de los casos, que nos deje de comprimir las estructuras periféricas. Les dejo el enlace del video de ozonoterapia para las hernias cervicales por si lo quieren ver bien en detalle cómo trabaja. Pasemos a la tercera patología, que es lo más común que en general escuchamos y que tiene que ver con la artrosis cervical. A ver, la artrosis en general está asociada a personas mayores. Estoy hablando de 90 años. Pero yo he visto, y cada vez más, la artrosis cervical en personas jóvenes, inclusive personas menores a 40 años. La artrosis es el desgaste, la deformación de los huesos en las superficies articulares. Si hay una superficie rugosa, se va a generar mucha más fricción y desgaste. Y cuanto más fricción y desgaste, más dolor y más artrosis vamos a tener. Entonces es un círculo vicioso. ¿Y qué pasa? La particularidad que tiene la artrosis cervical es que genera mucha rigidez, un espasmo, mucha contractura de los músculos cervicales, que son muchos, pero además tienen una potencia extraordinaria. El espasmo muscular, la contractura cervical, es un mecanismo de defensa, de protección que tenemos, para que no haya tanto desgaste articular. Pero uno, en su desesperación, va al masajista a que le trabaje fuerte la parte cervical o se pone esa almohadilla eléctrica que genera calor. A mí no me gusta y no la recomiendo. Pero el problema de generar una relajación muscular por fuerza bruta es que genera un efecto rebote en el cual se contractura el doble. Entonces vivimos tratando de relajar los músculos pensando de que esa es la causa principal y no lo es. Por un lado tenemos que trabajar con las manos, con terapias miofaciales, con praxis vertebral, con terapia craniosacra. Estas técnicas lo que van a intentar hacer, como decía antes, es inhibir el tono muscular, bajar un poco la tensión, descomprimir las estructuras nerviosas, porque esta artrosis genera deformaciones de los huesos, se forman, como se llaman, picos del oro, osteofitos, así se llaman, que son esos piquitos que se ven en las radiografías y que muerden, lastiman las raíces nerviosas. Entonces el cerebro intenta que no se mueva para que no se sigan lastimando. Muy bien, ya les expliqué las 3 patologías más comunes que más se ven en el consultorio, que más veo también en las redes sociales, pero existen muchas más, por lo cual si tienen alguna pregunta, alguna consulta o inclusive si tienen algún comentario, lo pueden dejar más abajo con los comentarios de este video, lo pueden mandar por WhatsApp. Si les gustó el video, por favor no se olviden de poner el like y suscribirse al canal porque eso nos hace crecer mucho, nos ayuda también a crecer como canal y a seguir subiendo videos. Bueno, les mando un saludo muy grande de Argentina y espero que estén muy bien. Nos vemos, chau.